Estar con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado, fresca tarde sin lugar a dudas, pero cuando el Señor está con nosotros se vuelve tan particular el ambiente, no el físico, sino el ambiente espiritual en que estamos todos. Agradezco al equipo de ancianos por la gentileza de haberme invitado a traer este tema tan apasionante que tiene que ver con las misiones. Quiero contarte que en realidad me parecía que el tema de las misiones era, no sé, como para gente media rara que le guste este tema de las misiones, ¿no? Y por mucho tiempo, lamentablemente, debo decir que por muchos años, en mi corazón y en mi vida, el tema de las misiones fue para esa gente que le gustaba hacer como una aventura y viajar por el mundo, irse a la China, irse a Japón, no sé, irse como a la otra parte del mundo, y no tenía casi nada que ver conmigo, ni con la realidad tampoco de la iglesia a la que formaba parte o a la de que era pastor. Me parecía que esas cosas eran para un tipo seleccionado de personas que de pronto sienten un llamado misionero y bueno, ellos eran como los grandes héroes de la fe. Esas personas, yo diría, medias locas, medias atrevidas en lo que estaban pensando y haciendo. Y bueno, había que escucharlas un rato, emocionarnos con sus locas historias, leer de vez en cuando un par de libros acerca de misioneros y con eso estimulábamos nuestra fe. Y para mí era todo lo que yo necesitaba para saber de misiones. Pero hoy quisiera abordar el tema desde otro lugar, entendiendo que antes que yo planeara ser o pensar en el tema de las misiones, antes de pensar que la iglesia o que vos o yo tenemos nuestra misión, lo primero que debemos pensar es en la misión de Dios. Y esto ya cambia la realidad cuando yo estoy pensando en un Dios que es un Dios que es misionero y es la misión de Dios. La misión de Dios. Y hoy yo quisiera que pensásemos juntos en acercarnos al corazón de Dios para mirar y escuchar lo que hay en el corazón de Dios. No voy a invitarte a que leas o escuches lo que hay en el corazón de los misioneros, sino lo que hay en el corazón del Dios a que vos servís, al que amás profundamente, al que has dedicado tu vida, tu corazón, has consagrado todo tu ser a este Dios. Y Dios es un Dios que está en misión. Hay un término difícil y me gustaría si nos ayudan con el mensaje, por favor, si podemos tener allí, eso es, gracias, la primera de las diapositivas. Hay un término que se llama Missio Dei. Así que si querés ahí, si trajiste para tomar algún apunte, anotá esa palabra, Missio Dei. Una palabra que cuando decimos Missio Dei nos estamos refiriendo no a nosotros ni a nuestras misiones, sino a la misión de Dios. Dios en misión. Y cuando hablamos de la misión de Dios, o de esto, así nos sentimos importantes, nos aprendimos una palabra difícil, ¿no? Missio Dei. Cuando estamos pensando en esto, Missio Dei, nos estamos refiriendo a lo que piensa, siente y Dios todo el tiempo. Y lo primero que a mí me apasionó y me movió el corazón para el tema de las misiones es descubrir que el corazón de Dios es un corazón que está todo el tiempo en misión. Dios está en misión. Dios está en misión. Y cuando hablamos de este Dios que está en misión, hay tres cosas importantes que tenemos que ver. La primera de ellas
es estas 3 palabras que me gustaría que fijes en tu corazón. La palabra reconciliación, la palabra reino y la palabra gloria. 3 palabras que forman parte de la esencialidad de este Dios que está en misión. Palabra reconciliación, palabra reino y palabra gloria. 3 palabras muy importantes que van a definir este Dios que está en misión. ¿Qué es por lo que Dios late profundamente en su corazón? Cuando nos acercamos tiernamente al corazón de Dios, ¿qué es el objetivo más importante que tiene Dios acercarse a los hombres? En primer lugar, Él está pensando en... ¿Esto funciona? Ahí está. ¿Qué desea Dios como más importante en su corazón? Por eso es importante de aquí. Ahora sí. Vos estabas adivinando mis movimientos, sos un santo, genial. Ahí vamos entonces. La primera cosa es que el mundo sea reconciliado con Él. Y acá vamos a ver la ternura del corazón de Dios, que al haber creado al ser humano y a pesar de que el ser humano se rebela contra Dios, la ternura, la pasión, el amor de Dios sigue insistiendo en establecer un puente, una comunión, una comunicación con los seres humanos. Esto es lo sorprendente de Dios. Dios podría haber puesto punto final a la historia por la rebeldía del ser humano. Sin embargo, su corazón late y nos vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura los intentos sucesivos, los intentos, yo diría, desmedidos de este Dios que intenta establecer un puente, una reconciliación con el ser humano. La segunda cosa que está en el corazón de Dios es que no solo Él quiere que nos acerquemos a Él, que vivamos una relación íntima nuevamente con Él, sino que el reino de Dios pueda establecerse aquí entre los seres humanos. O como nos enseñó a orar el Señor Jesús, que venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad aquí entre nosotros. Es decir, no solo la idea de Dios o late en el corazón de Dios, la idea de acercarse simplemente para que seamos amigos, para que estemos en comunión con Él, sino que la idea de Dios al acercarse es transformarnos. Que podamos obedecer sus planes, su dirección y su voluntad para cada uno de nosotros. Dios no se acerca al hombre para dejarnos igual. Se acerca para que sus principios, sus valores, sus ideas, su corazón lata en nuestro corazón y nosotros podamos vivenciar, percibir la realidad del reino de Dios. El Señor Jesús oraba: sea hecha tu voluntad, así como se hace en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. Es decir, lo que Dios piensa, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, se establezcan aquí. El diseño que Él pensó para los seres humanos sea establecido para nosotros aquí. No solo estamos hablando del ministerio de la iglesia, estamos hablando de algo mucho más grande, algo que tiene que ver con cómo queremos que Dios actúe en medio de una sociedad, en medio de la pobreza, en medio de la riqueza, en medio de la enfermedad, en medio del ocultismo de tantas naciones, en medio de tanta idolatría en tantas naciones, en tantos pueblos, en tantas etnias. No solamente es que nosotros podamos formar una iglesia en algún lugar,
que es el principio, sino que el reino de Dios pueda permear todas las áreas de la cultura, de la educación, de la economía, de la justicia, de la valoración del ser humano, en todas las áreas, en toda la tierra. Eso es, su reino se establezca. Pero además, y esto es lo trascendente y más importante, es que Él está defendiendo la gloria de su nombre. Es decir, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea respetado, que el nombre de nuestro Dios sea valorado, venerado, pueda ser manifestado entre todas las naciones y todos puedan reconocer la belleza del Dios que nosotros tenemos, el poder del Dios que tenemos, la santidad del Dios que tenemos, el amor del Dios que tenemos, la justicia del Dios que tenemos. Esos atributos extraordinarios de Dios puedan ser mostrados y todos puedan decir: no hay ningún otro Dios como el Dios que estos hombres tienen. No hay Dios fuera de ti. Así que estos son los tres deseos que laten en el corazón de Dios: acercarse al corazón del ser humano, que su reino se establezca en la tierra y que su nombre se haga famoso en todas las latitudes de la tierra. Dice la palabra del Señor en Juan 12:28: Padre, glorifica tu nombre. Esto fue el deseo profundo del Señor Jesús. Padre, que el nombre tuyo sea dado a conocer, sea famoso, seas aplaudido, seas exaltado. Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo, en relación a la obra que Jesús había dicho. En Mateo 6:10 vemos este sentido de su reino: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Mateo 10:7 dice: donde quiera que vayan, prediquen este evangelio. Y por eso el himno que recién cantábamos era largo, porque el mensaje es largo, pero el contenido es poderoso, no nos puede hacer dormir de ninguna manera, porque estamos hablando, y dice así: donde vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. El que reina, el que gobierna, el Señor está cerca. El mundo necesita ser reconciliado con Él en esta relación profunda de amor. Dice 2 Corintios 5:19: en Cristo Dios estaba reconciliando, poniendo en paz, amigando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros, la iglesia, este mensaje de reconciliación. Así que, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo. Como si Dios nos exhortara o los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Siempre estuvo Dios de misión a lo largo de toda la historia. Siempre Él tomó la iniciativa de salir para reconciliar al ser humano, para establecer su reino y para que su nombre sea glorificado.
En Génesis 12 nos encontramos con Abraham diciéndole: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición, y bendecirá a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí está el secreto del llamado de Dios a Abraham: porque por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos en un Dios que simplemente estaba interesado en su pequeño pueblo de Israel, pero en realidad el pueblo del Señor era simplemente la excusa, el puente, la demostración del interés de Dios para que todas las familias de la tierra puedan conocer del profundo amor de Dios. Todas las etnias, las que conocemos, las que no conocemos, las que están en las zonas del Asia, las que están en las zonas del África, las que están en Europa, las que están en América del Norte, las que están en América Central, América del Sur, en Oceanía, todas las familias de la tierra, cientos y cientos de etnias, hoy necesitan ser bendecidas porque Dios está de misión. Dice la palabra del Señor en Génesis 28 que esta bendición fue dada también a Jacob: y yo, el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, le he prometido: a tu descendencia les daré la tierra para que seas, en la que estás acostados, le dice el Señor. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando aparece el Señor a Isaías, otra vez el Señor, nos encontramos a un Dios que está en misión. Dice que Isaías cayó como muerto ante la presencia majestuosa de la santidad de Dios, y que escuchó hablar a la Trinidad: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué estaba latiendo en el corazón de Dios? ¿Qué era lo que el Señor estaba sintiendo allí en ese diálogo trinitario del Santo, Santo, Santo? Su misión. La misión de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Cuando el Señor aparece a Jeremías, le dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué hay en el corazón del Dios al que vos adorás? ¿Qué hay en el corazón del Dios a quien servimos? Las naciones, porque Dios está en misión. Cuando nos acercamos al corazón de Dios, cuando la iglesia se acerca y empieza a comprender el corazón de Dios, entonces lo que comprende allí es que estamos invitados a sumarnos a la misión de Dios. Estamos en misión. Dios te rescató, Dios te salvó, te bendijo, te dio un nombre, te puso en medio de las filas de la iglesia del Señor Jesucristo, con en alto honor de decirte: juntos estamos en misión. No es la misión que crea la iglesia, no es la misión que piensa la iglesia, es la misión de Dios a la que vos y yo simplemente somos invitados a sumarnos. Es la gran empresa y el corazón de Dios dice: yo estoy en misión. ¿Y vos? Bueno, no, entonces claro, la misión deja de estar en el corazón de misioneros. La misión deja de estar en el corazón de esa gente media loca que le gusta viajar lejos. La misión está instalada en el corazón de cada creyente
que se acerca al corazón de Dios y escucha lo que late en el corazón de Dios. Cuando nos acercamos al corazón de Dios, entonces comprendo que estoy en misión. Si tuviéramos que describir el contenido de nuestra misión como iglesia, es simplemente sumarnos a la misión de Dios, a la Missio Dei. Cuando entiendo esto, entonces me involucro en el hacer extraordinario de Dios. Ya no es una empresa que tengo que fabricar yo, no es algo que tengo que forzarme por hacer yo, no es algo que yo tengo que ver de qué manera creo la misión, es simplemente sumarme a lo que Dios está haciendo, al que el gerente general del universo está haciendo. Él está en misión. Misión es estar involucrado en la redención del universo y en la glorificación de Dios. Es reflejar el amor de Dios con los hechos concretos en un mundo de dolor y de violencia. Tim de Barbón dijo: la falta de interés en la misión no es por la ausencia de compasión o de compromiso, ni tampoco es por falta de información, ni tampoco es por falta de exhortación. Y él dice, no se soluciona con cifras, no se soluciona con historias estimulantes de misioneros que hicieron la misión, sino se soluciona intensificando la pasión por Cristo. Se soluciona el tema de la misión no parándonos aquí en una conferencia misionera y golpeándote y diciéndote, iglesia, aunque sea una vez al año, pensá en las misiones, acordate de los misioneros. No. Él dice, la forma es intensificando la pasión por la persona de Jesús, para que las pasiones del corazón de Jesús se conviertan en mis pasiones, en nuestras pasiones. Un corazón apasionado por Jesús empieza a apasionarse por lo que Jesús está apasionado. Y cuando nos acercamos a la pasión del Señor Jesús, ¿qué encontramos? El deseo de que el nombre de Dios sea glorificado, el establecimiento de su reino, reconciliarse con todos los seres humanos, armar una nación, un pueblo, un concierto final de miles y miles y miles de personas de toda lengua, de toda etnia, de toda nación, que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la misión nunca debe tomar el primer lugar en la vida de la iglesia. ¿Cómo? No. Nunca la misión debe tomar el primer lugar en la vida de la iglesia. Es la pasión por Jesús lo que tiene que tomar el primer lugar en la vida de la iglesia. Y te pregunto, iglesia, ¿estás apasionado por el Señor Jesús? No si estás apasionado por las misiones, no si tenés un llamado, no si te importan los misioneros. Mi pregunta va a tu corazón y va también a mi propio corazón. Juan Carlos, tu pasión es Jesús. Y una de las maneras de verificar mi pasión por Jesús es conocer si tengo pasión por las misiones de Jesús. Porque cuando escucho el latir del corazón de Jesús, mi corazón también desborda por esa pasión.
Debemos apasionarnos por Jesús y dar un enfático no a todos los dioses menores que empiezan a aparecer en nuestras vidas, para dar un sí rotundo, enfático, vivo, alegre a aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Pasión es liberar el corazón para que vaya en pos de lo que realmente vale la pena. No es la chacarera, no es la chacra, no es la empresa, no es mi estudio, no es ni siquiera las cosas que pueden ser valiosas o importantes, sino que el centro de nuestra pasión tiene que ser el Señor Jesús. Por lo tanto, decir que la iglesia de Dios tiene una misión en el mundo es insuficiente. Decir que la iglesia de Dios tiene una misión en el mundo es insuficiente. Es mejor decir que el Dios de la misión tiene una iglesia en el mundo. Vuelvo a repetirlo otra vez. Decir que la iglesia de Dios tiene una misión no está mal, es correcto, pero es muy pobre, es insuficiente. Pero decir que el Dios de la misión tiene una iglesia en este mundo, entonces esto sí es apasionante. Ahora, ¿qué es el motor, por lo tanto, que mueve la misión de la iglesia para poder sumarse a la misión de Dios? La adoración es el motor esencial de la misión. La adoración es el motor esencial de la misión. Packer, un teólogo profundo que habla mucho acerca de la teología de Dios, él dice que el gran problema de la iglesia en las misiones es que no conoce al Dios de las misiones. Y que nuestra función y que nuestra misión como iglesia es aprender a adorar a ese Dios de las misiones. Nos encontramos al final de todos los tiempos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 5. En ese concierto final nos encontramos a Juan que está llorando porque no entiende los propósitos de la historia revelados en ese famoso rollo escrito por ambos lados y que estaba sellado. Él no entendía bien los propósitos de la historia y por eso su corazón se llena de amargura y se llena de dolor. Y entonces allí aparece alguien que es digno de abrir los 7 sellos. Dice, y se acercó y recibió el rollo de la mano derecha, Jesús, del que estaba sentado en el trono. El Padre le entrega el rollo al Señor Jesús. Y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, no vamos a entrar en los detalles del significado de esta historia, de esta revelación del Apocalipsis, pero dice, se postraron delante del Cordero y cada uno tenía un arpa, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico final de la historia: digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán para siempre, dice la palabra del Señor.
Así que notemos lo que está sucediendo aquí. Al final de los tiempos hay un canto enorme de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque allí valió la pena el sacrificio de Jesús. Y ese es el mensaje y esa es la historia de este Dios que ha sido glorificado, ha sido reconocido en su santidad, porque de todas las lenguas, razas y pueblos y naciones, Él ha hecho un pueblo para el Señor. Ahora bien, cuando la misión es una respuesta simplemente compasiva a la necesidad de los seres humanos, y sí, la gente necesita a Dios, hagamos misiones. Y sí, mirá, aquellos lugares no conocen a Cristo, hagamos misiones. La motivación puede ser muy chiquita y los sentimientos de preocupación por otros pueden ser frustrantes, limitados. Porque, bueno, yo también tengo un montón de problemas, y si estos tienen un montón de problemas, bueno, que Dios lo ayude, yo también tengo los míos, y cada uno con su problema y nos la arreglamos. Cuando la motivación está dada en la necesidad del otro, cuando mi motivación a la misión está en que otros no conocen a Cristo simplemente y no hay otro motor mucho más fuerte, entonces simplemente abandonamos la tarea de la misión. Pero cuando yo no estoy regido, motivado, entusiasmado por la culpa de que mira todos los que se pierden en el mundo, o nos muestran la cara de un montón de niños hambrientos y decimos, uy, pobrecitos, cuánta necesidad que hay. En lugar de inspirarnos para la culpa, esos motores son débiles, chiquitos. Se nos olvida la imagen y ya nos vamos de la misión. Pero cuando es la persona de Jesús, la gloria de Jesús, el reconocimiento de quién es, el cuadro perfecto de la historia final, entonces la motivación que tenemos ya no es ni la culpa, ni las estadísticas, ni los cuadros complicados. Lo que nos mueve para la misión es la misma persona del Señor Jesús, es la gloria de su nombre, es el deseo del establecimiento de su reino, es la compasión que Él tiene por la humanidad. La misión nacida en el corazón de Dios cobra vigencia y cobra urgencia realmente en un ambiente de íntima adoración e íntima comunión con Él. Es en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo donde podemos escuchar la palabra de Dios y recibir la iluminación del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Dice Hechos capítulo 13 verso 1 que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros como Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba allí también Saulo. Y dice así la palabra en Hechos capítulo 13 verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos? No estaban en un plan estratégico mirando un mapa para ver cómo iban a cumplir la misión. No estaban mirando fotos de las necesidades. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando en adoración al Señor. Y mientras estaban en adoración al Señor, mientras estaban haciendo ayuno para quitar los apetitos naturales que los seres humanos tenemos, las preocupaciones naturales que los seres humanos tenemos, ¿qué estaba sucediendo allí? Dice que entonces el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo en ese momento? Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Esa iglesia allí no solamente se va a ir Saulo y Bernabé, va a ser una iglesia en Antioquía que va a ser ejemplo para nuestras iglesias hoy, de poder mirar el mundo para enviar los mejores obreros si es necesario hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando estamos en intimidad con el Señor, adorándole. Si no, los presupuestos de mantenimiento de los obreros lejanos nos parecen un escándalo. Si no, vamos a estar pensando que tienen que hacer esa tarea otros que están más cerca. Pero cuando nosotros ministramos al Señor, allí es el lugar secreto, es en el lugar de la intimidad donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestro propio corazón. En nuestra experiencia personal y en nuestra experiencia como iglesia, resultó un antes y un después acercarnos al corazón de Dios para adorarle, no para sentirnos bien, sino para adorarle en un espíritu de intimidad y tratar de escuchar los latidos del corazón de Dios. Y ahí comprendimos lo que estaba pensando Dios, lo que quería hacer Dios. Y nos encontramos ante la realidad de un mundo global, enorme, inmenso, al que Dios ama y al que podía usarnos a nosotros para esta entrega. La adoración tiene como centro a Dios. Y cuando nosotros adoramos y tomamos como centro a Dios, entonces allí toda la magnificencia y el poder y la gloria de Dios es puesta de manifiesto y nosotros nos volvemos pequeños y chiquitos. La adoración asegura a nuestro corazón que nosotros definitivamente no somos lo más importante. Lo más importante es Dios. Y sin este sentido de humildad, son imposibles las misiones. Sin este sentido de pequeñez ante la grandeza de Dios, sin ver el Dios de los recursos, sin ver el Dios enorme que tenemos, el Dios de las redes, el Dios de las estrategias, nosotros vemos la misión del mundo y quedamos aterrados. Decimos, esto es imposible, no se puede hacer, es una locura. Nuestra iglesia tiene apenas 50 miembros, 100 miembros, somos todos pobres, no tenemos plata. ¿Cómo vamos a meternos en las misiones mundiales? ¿Cómo vamos a meternos? Nosotros tenemos para acá, para el barrio nada más, en todo caso, y si en una de esas. Pero hoy las misiones a nivel mundial no están siendo hechas por las grandes iglesias y los grandes templos. Hoy en el mundo las grandes iglesias y todos sus recursos están enfocados a tener sus edificios más cómodos, a tener más tecnología, a tener pastores mejor pagos, pero no necesariamente interesados en las misiones en el mundo. Pero hoy Dios está haciendo algo extraordinario y es usando a gente pobre como las ratas, como somos aquí en Latinoamérica, para ser una de las fuerzas latinoamericanas más grandes en el llevar el mensaje glorioso de Jesús a todas las naciones. No sabemos lo que ha pasado ni cómo Dios lo hizo, pero hoy estamos teniendo envío de obreros alrededor del mundo entero por la obra extraordinaria de un Dios que es infinito en paciencia, grande en misericordia y bondad. Queridos, si el resto de los propósitos de la iglesia no tienen ningún sentido de ser sin el fundamento de la adoración, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en estos 5 propósitos que la iglesia del Señor tiene.
Tenemos el propósito de que todos los cristianos puedan crecer a la estatura de Jesús. A eso le llamamos el propósito de madurez. Estamos invirtiendo en el instituto, estamos invirtiendo en los niños, estamos invirtiendo en las clases, estamos invirtiendo en la información teológica como parte del propósito que la iglesia tiene. Es un propósito y muy importante. También tenemos el propósito de la comunión. Ese es el propósito de estar juntos, de conocernos, de ser familia, de sentirnos que entramos a este lugar y, como nos dijeron, siéntanse en su casa. ¿Esto qué significa? Que somos familias, que somos hermanos. Y qué lindo la cantidad de gente cuando entra a una comunidad de fe y siente que ya no está más huérfano, que ya no está más solo, que ya no está más despreciado, sino encuentra en la iglesia un lugar de acogida, de amor, de recepción. También tenemos el propósito del servicio. Cada uno de nosotros está aquí para servir a los demás, para servir en la comunidad, para entregarnos en distintos servicios, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Servimos aquí en distintas formas, con distintos dones, con distintos ministerios, pero también servimos afuera, en los lugares donde estamos. Nuestro llamado es a servir y la iglesia tiene como propósito el servir. Y también la iglesia tiene como propósito la misión. Y la misión es esto que estamos hablando, sumarnos a la misión de Dios. No es mi misión, es yo me sumo a la misión que le pertenece a Dios. Ahora, ninguno de estos propósitos pueden ser claramente o bien motivados si en el centro no está el propósito de la adoración, que es vivir para agradarle a Él. Vivir para honrarle a Él, vivir para satisfacer y sacarle al Señor la sonrisa en su corazón, vivir para exaltarlo a Él, para que el estudio de la palabra sea para su gloria, para que el servicio que hago sea para su gloria, para que la comunión que tenemos glorifique a Dios, para que la misión que estamos cumpliendo esté comprometido con la gloria de Dios. Y solo esto es posible cuando en el centro de la iglesia está la adoración. Podríamos evangelizar para que la iglesia crezca y sentirnos importantes y decir, mirá qué bárbaro cómo estamos creciendo. Podríamos evangelizar por lástima de los seres humanos, por el destino de infierno que van a tener. Y no está mal ninguna de estas cosas, pero son motivaciones secundarias, son motivaciones pobres, son motivaciones chiquitas al lado de vamos a evangelizar porque el nombre de Dios necesita ser reconocido en todas las naciones de la tierra. Porque la gloria de mi Dios, la fama de mi Dios está en juego. Y ante los diversos dioses que se están levantando, yo me voy a levantar para pronunciar y defender la fama, la gloria de este Dios que nosotros tenemos. Por eso es tan importante entender que los propósitos se sujetan a la adoración. Y quienes en adoración conocen a Dios, empiezan a tener una perspectiva mundial de este concierto final al que todos nosotros aspiramos. La iglesia está aquí en la tierra para cumplir sus propósitos con el fin de llegar a ese gran concierto final donde hombres de toda lengua, raza y nación se inclinen y se postren ante la presencia del Señor, del que está sentado en su trono y del Cordero inmolado
inmolado que está a la derecha de Él. Toda la historia tiene su cumplimiento en ese paisaje final. Todo lo que estamos haciendo tiene como sentido, como propósito mayúsculo, la gloria del Santo, Santo, Santo es el Señor. Quiero mostrarles, y vamos a terminar con esta primera parte de la charla, en esta perspectiva mundial. Traje algunos videos, algunos de ellos yo estuve presente. Hace varios años estuve en Angola. Y estaba en una congregación en Angola, en África. Y entonces allí el Señor me empezó a traer cada vez más perspectivas de este concierto extraordinario, de este concierto de todas las naciones. Y cuando uno empieza a mirar la adoración de las distintas etnias en sus diversidades y culturas distintas, y esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión, empieza uno a tener una perspectiva distinta y empezamos a ser cristianos de clase mundial. Me encanta este término. Estamos aquí en lo último de la tierra, pero siendo cristianos de clase mundial, con mentalidad de las naciones, con mentalidad del mundo, con mentalidad de la misión de Dios. Y cómo no escuchar un pequeño concierto de la boca de niños de distintas etnias, de distintas culturas, con distintos recursos, con distintas capacidades. Me acuerdo, estaba sentado, me tocaba predicar allí en esa iglesia y estaba metido en medio de ese lugar, y mientras estaba allí pasaban en medio del lugar así, pasaban lagartijas y pasaban arañas, y no estábamos sentados así en sillas cómodas como ustedes, estábamos en rodillos de troncos allí puestos en el piso, y estaba toda la congregación esperando para comenzar el culto, y muy puntualmente se empieza a escuchar desde lejos un coro de niños que vienen cantando y adorando al Señor. Esos niños cantaban a tres voces de una manera extraordinaria, sin partituras, sin energía eléctrica, sin internet, pero estaban adorando al nombre del Señor. Fue tan emocionante para mí. Les muestro después al baterista que tenían. Acá teníamos un baterista muy cheto ahí con la tecnología, pero les quiero mostrar los instrumentos de ellos adorando al nombre del Señor. Y lo primero que pensé en mi corazón fue: Señor, está en tu corazón que toda lengua, toda nación pueda tributar en su idioma, en su estilo, en su forma, la gloria a tu precioso nombre. En esta preciosa tarde, Padre bueno, queremos pedirte que puedas mostrarnos más de lo que late en tu corazón, de lo que siente tu alma por toda la humanidad, del profundo deseo que seguís teniendo a pesar del desprecio cotidiano que tenemos los seres humanos de no darte gloria, de no reconocer tu nombre, de seguir insistiendo en tu misión de que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Sentimos, Señor, en tu corazón el dolor de los corazones que todavía no reconocen tu grandeza, tu poder. El dolor de ver a la humanidad tan lejos de tus propósitos, viéndola como ovejas que no tienen pastor, caminando en nuestra sociedad desorientadas, vacías, en medio de una generación malvada y perversa por la que Cristo fue a pagar el precio en la cruz del Calvario por cada una de sus vidas. Padre, te agradecemos que Jesús haya sido enviado por nosotros,
que hayamos comprendido en nuestro idioma, en nuestras formas, en nuestras maneras de pensar, tu glorioso evangelio. Pero Señor, miramos la totalidad de las naciones y sentimos en nuestro corazón esa compasión que vos tenés y rogamos que tu Espíritu Santo, mientras ministramos adoración a tu nombre, ya sea como comunidad, como iglesia o en forma íntima en nuestro cuarto a solas, tu Espíritu trabaje profundamente en nuestra vida para mostrarnos que estás en misión y sumarnos con gozo apasionado a tu misión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, quisiera hoy, en esta segunda parte, compartir quizás algunas formas, dado este marco inicial teórico, dar algunas prácticas o algunas miradas para ser cristianos de esta clase mundial, porque cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a tener esa perspectiva mundial del concierto final. Así que voy a continuar con eso, si me ayudan. Eso. Ahí está. Muy bien. Hay 4 prácticas importantes que necesitamos comprender a la hora de sumarnos a la misión de Dios. Dios está en misión. ¿Cómo puedo hacer para sumarme a esa misión? Y entonces hoy quiero compartir con vos 4 prácticas importantes que como cristiano o como iglesia nosotros podemos tener. La primera de las prácticas es la práctica de ir como misioneros. La práctica de salir de nuestro lugar para ir como misioneros a el lugar donde Dios nos marque, nos indique dónde está latiendo, donde Dios está trabajando, y hacerlo. Ahora, en esta práctica de ir, quizás algunos digan, bueno, que vayan los que tienen llamado misionero, pero no. La idea es que todos nosotros podamos aprender esta práctica de ir. Algunos de nosotros vamos a ir al barrio, vamos a ir al entorno de nuestro colegio, de nuestra empresa, del negocio, del campo, al lugar donde Dios nos ha puesto, a nuestro vecindario. Pero incluye en todos nosotros esta práctica de ir. Y cuando estamos hablando de esta práctica de ir, necesitamos aprender como iglesia a sumarnos en esta transculturalidad. ¿Qué significa eso? Necesitamos aprender a conocer y a meternos en la cultura del otro, de la otra persona. Cada uno de nosotros como iglesia, o quizás como iglesia evangélica, tenemos nuestra cultura como iglesia, ¿no? Si yo a ustedes les digo, vamos a tener la reunión de predicación, ¿usted qué le estoy diciendo? ¿De qué se trata? Vamos a predicar el evangelio, ¿verdad? Usted rápidamente piensa en la reunión, piensa en la predicación del evangelio, que es para atraer a nuevas personas, y rápidamente quizás en el lugar donde estás pensando rápidamente en qué horario es esa reunión. Lo hacemos los domingos a la tarde, no sé, en alguna cosa así, ¿no? Cuando yo les digo, nos juntamos para la cena, ¿qué está pensando? En la cena del Señor. ¿Qué está pensando? En el pan y en el vino, ¿verdad? Es decir, todos nosotros tenemos una cultura evangélica.
Una cultura que nosotros entendemos, que nosotros comprendemos, pero el gran desafío a la hora de alcanzar a los otros en este ministerio de la misión de Dios, que quiere reconciliarles, que quiere establecer su reino y que quiere levantar su gloria a través de esas vidas, necesitamos todos aprender a meternos en la cultura de las demás personas. Bueno, hay Rudolf Winter, uno de los pioneros en todo el tema de las misiones mundiales. Él dice que hay como estos tipos de de avance. Lo llama la evangelización 0, la evangelización 1 o la E0, E1, E2 y E3. Para los que están acostumbrados a leer materiales de misiones les es sencillo, pero yo quisiera hoy explicarte esto porque me parece clave a la hora de entender tu rol, a la hora de entendernos como iglesia y a la hora fundamentalmente de los líderes comprender esta tarea de poder ir. En esta E0, en realidad ustedes salimos de la puerta y vamos a predicarle a la misma iglesia. ¿En esto qué quiere decir? Bueno, nosotros estamos dentro de la cultura. En esta parte E0, cuando evangelizamos a las personas de nuestra propia etnia, de nuestra propia nación, de nuestra propia familia y aún de nuestra propia iglesia. Por ejemplo, cuando le estamos predicando a los niños. A los niños normalmente les hablamos del Señor y esos niños están dentro de la iglesia. Están dentro de la cultura, ellos entienden nuestro propio idioma, saben de lo que estamos hablando. Pero qué hermoso y qué emocionante es, por ejemplo, poder llevar el Evangelio de Jesús a nuestros hijos. Llevar el Evangelio de Jesús a nuestros nietos. A veces ustedes han conocido a Jesucristo hace ya un tiempo y ya la familia está como conociendo del mensaje de Jesús y ustedes son los responsables y los encargados de hablar a esos, a los propios. Entonces, en ese lugar nosotros estamos en esta primera parte, esta práctica de ir. Ahora hay una segunda parte que es el ir hacia algo semejante a nuestra cultura, está dentro de la misma persona, de la misma cultura, nos conoce, pero ya son la evangelización o la misión que tenemos que hacer a personas que están fuera de la iglesia. No vienen a la iglesia, no forman parte de nuestra gente y ahí nosotros tenemos que aprender a ver las maneras de llevar el evangelio a la cultura de ellos. Ahí solamente tenemos que cruzar una barrera. Y esa barrera a veces nos cuesta cruzarla o a veces la levantamos tan alto que llegamos a ser incomprensible el mensaje de Jesús. Y esto es la idea de poder llegarles a ellos, a la gente de nuestra misma cultura, que está en nuestro barrio, que está en nuestra propia manzana, que es parte de nuestros iguales. En el caso aquí tenemos algunas iglesias cuya cultura es hace poquito estuve predicando en Escobar, ahí en Lambertucci, ¿no? Una iglesia enorme, de una comunidad enorme de personas de Bolivia, de bolivianos que están en aquel lugar. Y ellos viven en Escobar una enorme cantidad de personas de la comunidad boliviana. Trabajan allí, tienen sus negocios ahí, tienen sus plantaciones en ese lugar, tienen sus comercios en ese lugar, estudian en ese lugar. Y la mayoría de esas zonas son personas, aunque están en Argentina, son personas de Bolivia. Y ellos tienen mucha facilidad para poder predicar el evangelio a otros de la misma cultura. Y aunque estamos en Argentina, es increíble las diferencias culturales que nosotros tenemos.
Las diferentes maneras de vivir la familia, de comunicarnos, las costumbres que tenemos como bolivianos o como argentinos. Son culturas distintas, pero a veces es no salir de esas culturas, sino simplemente ir a los que son como nosotros, piensan como nosotros, actúan como nosotros, pero tenemos que aprender a quitar las barreras que algunos los llaman las barreras del vitró, de los vitrales, de estas cosas que tenemos como nuestro lenguaje, nuestros códigos evangélicos que a veces hacen imposible que la gente de afuera entienda de lo que estamos hablando. Y aquí, para sumarnos a la misión de Dios, tenemos que aprender a encarnarnos con un lenguaje que sea comprensible, sencillo. Por ejemplo, ayer estaba en nuestra congregación un muchacho, llegó allí con unas rastas largas hasta la cintura, y ahí estaba el muchacho, ¿no? Entonces me voy a saludarlo a él. Y le digo, hola, ¿cuál es tu nombre? Kevin, me dice. Kevin, ¿es la primera vez que estás con nosotros? Es la segunda vez que vengo. Y entonces le digo, pero qué lindo, es para mí muy importante que vengas por segunda vez, porque por primera vez vienen algunos y salen corriendo y no vuelven nunca más, ¿no? Pero que venga por segunda vez ya estaba manifestando interés. Y le digo, ¿sabes lo que tengo un problema con vos que me provocó? Una gran envidia, porque tenés todos esos pelos y mírame a mí que estoy pelado. Se moría de la risa y comenzamos entonces a dialogar. Y le digo, ¿pudiste entender lo que hablamos? Justo estábamos hablando sobre teología, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y ayer tocaba la tercera persona de la Trinidad. Creo en el Espíritu Santo, alguien que entraba por primera vez a la casa del Señor. Bueno, la historia es que me tocó traducir el mensaje que yo había predicado en una forma accesible, fácil, porque yo no podía hablarle en términos teológicos complejos en su propio idioma. Pero cuando estábamos terminando la conversación, él me dice, ¿sabe por qué volví? No, ¿por qué volviste? Porque yo pensaba que en la iglesia evangélica me iban a sacar las rastas antes de entrar. Digo, ¿y por qué crees eso? Y porque nadie está con rastas en este lugar. Los pelos largos, todo medio sucio, bastante feo. Pero antes de que Dios le quite las rastas a este muchacho, lo que le tiene que quitar son los pecados. Y a veces en la iglesia, ¿nosotros qué hacemos? Señalamos nuestras diferencias culturales, los hacemos vestir como nosotros nos vestimos, que se parezcan como nosotros nos parecemos. Lo que intentamos hacer es que ellos se parezcan a nosotros. Y perdemos la misión, porque la misión de Jesús, ¿qué fue? Hacerse como nosotros. Dice que él estaba y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice el apóstol Pablo explicando la misión de Jesús, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Yo digo, el creador de todas las cosas, el poderoso Dios, el eterno, el Señor dueño de todas las cosas, haciéndose bebé, humano, chiquito, limitado, a aprender obediencia. Este es el mecanismo de la misión de Dios viniendo a rescatarnos a nosotros. Tenemos que preguntarnos, nuestras reuniones, nuestros estilos, nuestros diálogos con la cultura, ¿estará siendo comprensible para la gente? O la gente tiene que decir, ¿en qué idioma están hablando? Español, el Cordero de Dios cuya sangre quita la rebelión del pecado de los seres humanos. Y viene el tipo de rastas y me dice, ¿ustedes tienen animales acá? Que tienen un cordero que le sacan la sangre. La sangre ensucia, no limpia. Entonces necesitamos, sin quitarle esencialidad al evangelio, traducir nuestros términos, nuestras palabras. Y esto es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer para trabajar a las personas del grupo E1. Son como nosotros,
pero no tienen. Decía mi suegro, él conoció a Cristo de grande y él me decía, tienen un lenguaje evangelolástico que no entiende una papa lo que hablan. ¿Y esto qué significa? Él era una persona estudiada, venía a la iglesia, pero no podía entendernos el idioma evangélico que vamos creando dentro de nuestra propia cultura. Por eso necesitamos aprender, para sumarnos en el corazón de Dios, de qué manera puedo hacer comprensible, fácil, sencillo el profundo mensaje del Señor. Pero hay más. El Señor Jesús nos dijo que solamente teníamos que predicar el evangelio en Jerusalén. Y los judíos se sentían copados en Jerusalén, porque en Jerusalén manejaban todos sus códigos. Y si no, van a tener que ir más lejos, van a tener que ir a Judea. Y después van a tener que aprender a ir hasta Samaria. Costumbres totalmente distintas, dialectos distintos, pero después van a tener que ir a los medos, a los persas, hasta lo último de la tierra. Su lenguaje, ni siquiera el idiomático, es igual. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, yo no me hago cargo. Nosotros tenemos que aprender en este sentido, a ir en este E2, ir a una cultura diferente a la nuestra. Similar, pero diferente a la nuestra. Y a mí me pasó eso cuando fui a Escobar. Hablábamos el mismo idioma, teníamos la misma sangre de Cristo que nos había limpiado, pero yo me daba cuenta que mi cultura argentina no era igual a la cultura de mis hermanos bolivianos en aquel lugar. Su forma de ser, su sentido de respeto, a la autoridad. Aún yo quedé fascinado con el respeto que había a sus abuelos. El sentido de comunidad, la valoración a la comida, por ejemplo, ¿no? Me llenaron de comida, yo ya no sabía cómo estaba explotado de comida directamente. Pero lo que yo percibía es que desde la cultura, dar de comer a la otra persona es una actitud de un amor profundo, de un servicio de atención, de me importa tu vida. Y a veces yo veo cuando los hermanos de Bolivia vienen a nuestra congregación que le damos un sanguchito para que coman, y se vuelvan rápido a la casa y dicen, estos son unos amarretes, no nos quieren. Son unos tipos despreciables. Y a veces yo siento que realmente tenemos esa diferencia de cultura. Estábamos almorzando allí con la chica y le pregunto a la chica, digo, ¿así que tenés 15 años? Sí, cumplí mis 15 años. ¡Ay, qué lindo! ¿Y acostumbran a hacer alguna celebración? Sí. ¿Cuántas personas vinieron? 800. ¿Qué? 800. ¡800! ¿Quiénes vinieron? Los tíos, somos familias enormemente numerosas, todos los primos, los tíos, los parientes, nos ponemos a trabajar como 2 meses antes para preparar el cumpleaños. Viene toda la iglesia, los niños, los viejos, los grandotes, los chiquitos, toda la historia. Y el salón de la iglesia en Lambertucci tiene un salón así muy grande como este quizá. Casi todos los sábados tienen cumpleaños de 15 y cumpleaños de 18. La iglesia acostumbra a celebrar los cumpleaños de esa manera. En el caso de mi hija, cuando los 15 éramos 60 personas y a mí me pareció un escándalo de cantidad de gente. ¿Me entienden? Cultura, ¿sí? No es que está bien o que está mal, es estar diferentes, ser distintos. Ahora, nuestra tendencia es que todos sean como yo, que todos actúen como yo, que todos hagan las reuniones como las hago yo, como se estila en mi iglesia, en mi cultura. Y resulta que, para sorpresa nuestra, la multiplicidad de culturas, es decir, la enorme cantidad de culturas, es lo que le lleva gloria a Dios, que es creador impresionante. Cuando fui a África, no pueden quedarse quietos en el momento de la adoración. Ellos bailan, se mueven, tocan, cantan, aplauden, hacen así.
Y ellos habían sido bendecidos por las misiones en Angola, venían de Portugal. Y les habían enseñado a cantar los himnos nuestros. Entonces ellos cuando cantaban los himnos de cánticos del Evangelio se ponían todo derechito así. ¿Por qué? Porque el misionero le enseñó que la alabanza era cantar himnos y cánticos del Evangelio derechito así. Así que se ponían corbatita y cantaban los himnos y así. Ellos lo cantaban así. Hasta que cantaban 3 canciones de los himnos y cánticos y después cantaban las canciones de ellos en el idioma de ellos, los idiomas tribales, y ahí se armaba el lío. Empezaban todos y bailaban y se movían. Y yo miraba y me pasaban las lagartijas y los hermanos danzando ahí al Señor y yo no sabía qué tenía que hacer. Porque si yo me ponía a bailar, me decía, ¿qué está haciendo este hombre? Esto es simplemente nuestra gran dificultad que tenemos de entender la creatividad de un Dios que cuando Él dice yo quiero un concierto donde haya de toda lengua, etnia, nación, significa una expresión cultural de todas las maneras posibles, porque este es el Dios que creó todas las etnias y culturas. Él es el creador de nuestras culturas. Ni vayas a África o banda a la zona oriental en sus enormes respetos y tradiciones para el saludo. ¿Cómo nos saludamos los argentinos? ¿Qué haces? Beso. ¡Pah! Golpe en la espalda. Golpe así. Nos abrazamos y nos quedamos abrazados así. Viene un americano como Bill, que lo tenemos en nuestra iglesia, dice, estos están todos raritos son. ¿Por qué razón? Porque allá los hombres se saludan así o así. Nosotros aprendimos por la pandemia nomás a saludarnos así de lejos, ¿no? ¿Está mal o está bien? Es expresión creativa de un Dios que está equipándonos para el concierto de todas las naciones, siendo diferentes. Y lo peor que podemos hacer es tratar de que ellos se parezcan a mí. Porque en realidad lo que debo hacer es, en tu cultura, en tus formas, en las formas que vos podés expresar tu devoción y tu pasión a Dios, esta es la forma que Dios le agrada. No imites otra cosa, no copies otros modelos, porque la multiculturalidad, complicado ahora con la globalidad, estamos difícil, necesita expresarle a Dios el concierto final. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Aprender qué piensan los otros. Así que cuando yo fui a predicar, tuvimos unas conferencias bíblicas, en esa parte no había problema, pero cuando me tocó predicar, que era predicar el Evangelio, habían traído muchos hermanos de Bolivia, a sus amigos, a sus parientes, y yo les empecé a preguntar sobre qué eran sus códigos, sus costumbres, sus cosas importantes, sus valores, para poder hablarles en el lenguaje de ellos. ¿Qué, no hablaban español? Sí, pero estamos hablando del lenguaje cultural, de lo que captan, de lo que consideran importante para ellos. Así que esto es el lenguaje E2, es ir hasta otras partes donde nos entendemos, pero hay barreras, no solamente la barrera de la iglesia, sino también las barreras culturales. A latinoamericanos más o menos nuestras culturas se parecen más o menos. Cuando vamos a las culturas europeas son distintas, las culturas africanas son distintas, las culturas asiáticas son totalmente distintas. Necesitamos aprender cultura de ellos. Me escribía una carta al misionero que tenemos en África subsahariana y estaban allí, no sé para dónde va a ir el video estaban allí, ellos están trabajando en el mundo musulmán, en medio de la nada, del desierto absoluto, del desierto de Sahara, pura arena. Y ellos están aprendiendo la cultura de ellos, pero también están yendo al otro nivel, están aprendiendo el idioma de ellos.
Y puse esos vechos verdes porque son más o menos como nosotros vemos a los que no hablan en nuestro idioma, ¿no? A los que son tan distintos, tan distintos. Claro, no es fácil ir a predicar el evangelio a familias donde hay costumbres muy extrañas, muy diversas, y además de pasar la cultura de la iglesia, más pasar la cultura de la cultura, más pasar la cultura del idioma, se tienen que vencer 3 barreras muy grandes para poder llegar allí. Y ellos están ahora aprendiendo el idioma. Y quien más fácil se adapta a la cultura es el hijo de ellos. Lo mismo que los que están trabajando en otra parte. ¿Ah? Bueno, genial. Y están ellos sirviendo al Señor en aquel lugar, aprendiendo también su cultura, aprendiendo su idioma. Cuando estaban en el mundo musulmán, las hijas son las que más rápido aprendieron la cultura, el idioma, las costumbres y la forma allí. Los chicos en ese lugar. Y uno empieza a decir, Dios mío, qué lío que es sumarse a la misión de Dios. Y yo te digo, no, es fascinante. Nos abre la cabeza. La iglesia es una iglesia que tiene que tener en sus miembros ser personas o cristianos de carácter mundial. No solo podemos pensar en nosotros en el culto del próximo domingo. Tenemos que pensar en el culto del próximo domingo donde va a venir gente que nunca vino a un culto. Y tenemos que pensar cómo ir a otros lugares para esta misión tan espectacular. Práctica de ir, sumergirnos transculturalmente como lo hizo Jesús. Pero también hay una segunda práctica que incluye la misión, que es la práctica de aprender a dar la bienvenida. La práctica de aprender a dar la bienvenida es conectar con las personas que vienen a nosotros. Y esto es un segundo movimiento misionero mundial que está sucediendo en este tiempo. Hay una gran cantidad impensada de movilización de culturas que van a otros lugares. Nosotros tenemos aquí un montón de personas que han venido del África, nigerianos que están entre nosotros. Hay personas que están viniendo de Venezuela por las contingencias políticas y sociales que todos nosotros conocemos. Hay personas que están viniendo de otras latitudes del mundo. Están viendo la posibilidad de hacer buenos negocios los coreanos aquí en Argentina. Es decir, que no solamente nosotros vamos, sino que ellos vienen. Y a veces cuando vienen, no estamos alcanzándolos y están cerca. Ellos están cerca. Esto nos hizo ver hace muy poco un matrimonio de nuestra congregación que nos ayudó a trabajar, o nos está ayudando a trabajar como iglesia con los inmigrantes. Ellos trabajan y se han metido en las asociaciones con los sirios libaneses, que están acá, tienen su fomento y demás. Están acá cerca. ¿Quién les va a hablar del Señor a esa cultura? ¿Quién les va a hablar del Señor? Han venido a nosotros. Y esto es otra de las áreas que tenemos que aprender a ministrar su corazón. Así que ellos están ayudando para colaborar con todos los trámites migratorios, los papeles, la gente que viene a veces de las zonas de guerra. Esto está pasando en Europa, que no tienen nada. La iglesia del Señor en Alemania se está moviendo para atender a todos los que salen de Ucrania, de todos los que vienen de las guerras de África, y están allí metidos. Y la iglesia, ¿qué hace? Todo el gobierno dice, qué molestos que son estos inmigrantes. La iglesia del Señor dice, una oportunidad para cumplir la misión del Señor. ¿Se entiende? Esta es la segunda manera de poder ir. La tercera práctica que necesitamos es la práctica de enviar. Y esto significa aprender a enviar a aquellos que sienten el llamado a salir de nuestras iglesias e ir a otras partes del mundo. Pero no son ellos los que se van.
Todos estamos yéndonos en misión. Bill nos ayuda mucho a entender esto. Tenemos misioneros en el sur de Chile que trabajan con todas las comunidades indígenas del sur, formándolos en capacitación teológica a todos ellos. Tenemos otros misioneros que están en misiones con los guaraní. Con los guaraníes. Están ellos ahí metidos entre los guaraníes con un proyecto de alfabetización y demás en ese lugar. Y ahora tenemos a otros en España con todo el mundo de los musulmanes, los otros que están en África, los otros que están ahí en el Asia. Bueno, lo cierto es que la idea es que como iglesia aprendamos a enviarles. Y no es decirle que Dios te bendiga y chao. No significa que, bueno, le mandaremos alguna ofrenda de vez en cuando. Estamos trabajando en a mí me emociona, estaba por venir acá y me llama un anciano de una de nuestras iglesias a la mañana y dice: mira, yo estaba orando esta mañana al Señor y nosotros no tenemos a nadie enviado de nuestra congregación, pero nosotros sabemos que ustedes tienen 5 matrimonios enviados a otras partes del mundo y nosotros queremos ser parte de ese envío. Y queremos formar parte del presupuesto de ustedes, les vamos a ayudar. No sé cuánto, pero lo vamos a hacer sostenidamente. Y yo decía: no te puedo creer, le decía yo. Pero es cierto que no es la misión de nuestra iglesia, es la misión de Dios. Él es el que está encargándose del asunto. Él es el que está moviendo los corazones. Y esto es lo que empieza a pasar cuando la iglesia adora a Dios y es movida por una pasión para el Señor. Así que es la práctica de enviarlos, apoyarlos financieramente, apoyarlos en oración. Me llamó una chica de FEME y me dice: necesito saber sobre, me pasó los nombres de los que están trabajando allí en Asia, y entonces me dice: cumpleaños, como hace FEMA, ¿no? Cumpleaños, aniversarios, cumpleaños de los niños. Queremos hacerles llegar nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro abrazo. Tenemos un equipo en nuestra congregación que está dedicado a atender pastoralmente a los misioneros con reuniones por Zoom. ¿Cómo están emocionalmente? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Qué les está pasando? ¿Qué necesidades hay? Esto significa aprender como iglesia a enviar. Quizás yo no vaya a salir como misionero hasta aquel lugar, pero la pregunta es: ¿cómo puedo ser efectivo para que los que van, a los que Dios llama para que vayan, a los que el Espíritu dice enviadme a estos apartadme a estos para el ministerio, cómo podemos hacer como pueblo del Señor para cumplir esa misión? Y estamos pensando en los hermanos libres, pero tenemos que pensar en todo el pueblo del Señor. Hay otros misioneros. Miren, la palabra hermanos libres en el mundo musulmán no significa nada. Para nosotros es importantísimo. Pero en el mundo musulmán la palabra no existe. Ellos no tienen ni la menor idea que es un hermano libre, ni que es un bautista, ni que es un pentecostal. No saben, no les importa y no se van a salvar por saberlo. Van a salvarse cuando conozcan el mensaje redentor del Señor Jesucristo y su espíritu de reconciliación a ellos. Y a veces yo me pregunto: ¿vieron cuánto tiempo hemos estado divididos, cuestionándonos unos a otros, no entendiendo que éramos de culturas distintas? Y que a Dios le encanta la multiforme gracia de Dios. Está chocho. Nosotros amargados porque no cantan como nosotros, porque no piensan como nosotros, porque no dicen como nosotros, porque no actúan como nosotros. Y resulta que Dios dice: me encanta que no hagan lo mismo, porque es la manera donde mi nombre, mi gloria se va a poder reflejar a través de las naciones. Apoyar a los que van. Y también está la práctica de movilizar. Quizá Dios te llame a empoderar a personas que puedan animarse, a sumarse, a ir, se puedan sumar a dar, se puedan sumar a enviar, a recibir. Son esas personas que Dios levanta con sus capacidades y sus dones para hacernos mantener presente todo el tiempo que Dios está en misión.
Dios está en misión. Y yo alabo al Señor por la cantidad de movilizadores que hay en nuestras congregaciones, de esos lindos locos sueltos que andan por ahí. Y a mí me encanta porque los movilizadores, yo no sé cómo hacen, pero tienen un radar, se conectan entre ellos y entre ellos se conocen. Si no conoces a tal, si es de tal iglesia y la otra, pero ¿y quién es? No es como nosotros, no piensa como nosotros. No, tienen una carga en su corazón. ¿Cuál es? No es defender la doctrina de la iglesia cristiana evangélica de los hermanos libres. No, ellos están mirando la misión de Dios. Ah, sí. Y ellos están velando por eso. Y hay un clima de unidad en la enorme diversidad, porque no estamos que nadie se haga como mi cultura. Estamos dando la gloria a Dios por tener culturas diferentes. Qué maravilloso eso. Yo pensé que iban a cantar acá en quichua. ¿Ah? Bueno, yo vine a este lugar para escuchar cantar quichua y me han decepcionado. Les aviso. Allá en la conferencia donde estuve en el mes de abril, estábamos cantando y dice, los que quieran cantar en quechua se vienen media hora antes de que empiece la reunión. Yo sentado en la primera fila ahí. Y me dice, ¿qué usted sabe? No tengo una papa de idea. No sé nada. Me pasaron un himnario y empecé a cantarle fuerte nomás, total. Yo decía, yo espero que esto esté glorificando a Dios, le decía, ¿no? Y me decían, sí, son canciones que alaban al Señor. Bueno, entonces vamos a cantarlas igual. Pero, porque a mí no es que yo sé quechua ni que me encante. Lo que me encanta es, Dios está recibiendo adoración y gloria en otra lengua que yo no conozco. Me hace ver la grandiosidad extraordinaria de Dios. ¿Sabe qué? Me estoy preparando para el concierto final. Tengo un problema, Daniel, y es que no puse el reloj. Me tenés que avisar a qué hora tengo que terminar. 5 minutos antes me avisas, por favor. Bien. Vamos terminando. Quiero contarte algo muy especial. A veces sentimos que la tarea es enormemente grande. Y haces bien en sentir eso, porque la tarea es enormemente grande. Pero todos aquellos que somos apasionados por el Señor Jesús, empezamos a tener adentro de nuestro corazón el canto que tienen los creyentes en el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Yo quiero preguntarles honestamente, ¿quiénes están esperando el regreso del Señor Jesús? 5, 8, 29, 30. Bueno. Ahora, te quiero hacer otra vez la pregunta. ¿Estás esperando que el Señor venga en serio? ¿En serio? ¿Te levantás por lo menos una vez a la semana diciendo, papá, espero que esta sea la última semana? O haces como yo hacía antes de casarme. Dice, Señor, yo espero tu regreso, no se te ocurra venir en esta semana porque me quiero casar. Y a veces como iglesia estamos con tantos programas interesantes o cosas que tenemos para hacer y decir, Señor, vení, pero después de. Pero la iglesia apasionada por Jesús es una iglesia apasionada por el regreso de Jesús. Porque hasta ahora lo estamos viendo a Él como por un espejo. O sea, tenemos atisbos de su gloria. Pero estamos esperando el gran día en que le vamos a ver cara a cara. Eso va a ser espectacular. Y vamos a verle al Señor, vamos a verle lo esplendoroso de su gloria, vamos a verle sentado en su trono, rigiendo todos los destinos finales y diciendo, Él tenía razón, valió la pena sumarme en su misión. Y como extra voy a tener el placer de conocer al apóstol Pablo, voy a tener una charlita con Abraham, voy a ponerme a hablar un poquito con Ageo. Algunos ni saben quién es Ageo. Pero vamos a tener lindas conversaciones con nuestros hermanos allá. Me voy a encontrar con vos.
Me voy a encontrar con los hermanos que se fueron y que quise mucho y que me fueron de enorme bendición. Me voy a encontrar con autores de libros que fueron de enorme inspiración. Vamos a estar allá por el resto de la eternidad. Y cuando empiezo a sentir el sonido del cielo, la música del cielo, y cuando uno está en intimidad con el Señor, uno empieza como a, yo no sé si me estoy poniendo más viejo o ya el Señor me está por llevar pronto, pero cada vez deseo más ir al encuentro con el Señor. Cada vez deseo más ir al encuentro con el Señor. ¿Vos podés decir amén? Así estás esperando el regreso del Señor, con esa fortaleza. ¿Amén? Amén, ahora sí. Ahora, ¿sabes por qué el Señor todavía no viene? Él en un momento puede empezar a acelerar el reloj de los eventos finales y hacer... Pero ¿sabes por qué no viene? Porque Él está retardando su venida por compasión a las naciones. ¿Te acordás del texto? Cuando el apóstol le está diciendo, miren, no es que nosotros dijimos ya viene el Señor y no viene porque se tomó otro tren. No viene porque está retardando su venida por la paciencia y la compasión que tiene, porque además Él está esperando el concierto final que no va a cambiar, y es que de toda lengua, linaje y nación puedan proclamar el nombre del Señor. Hay un montón de naciones y etnias que ya estamos listas para ir a cantarles en nuestros idiomas y en nuestras culturas. Pero hay un montón de otras que todavía no han oído hablar de Jesús. Hay un texto tan poderoso en la palabra del Señor que en medio de todas las peleas que solemos tener los cristianos sobre la segunda venida, cuándo va a ser, el Señor dijo algo que estoy seguro que es así. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunos miran a Israel, otros miran los tiempos para arriba, para abajo, por los diagramas que sea, pero Jesús dijo algo que es seguro. ¿Y cuál es? El día que vos vas a saber seguramente que Él viene, cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias. Este es el término que se usa, a todas las etnias. Y entonces vendrá el fin. Te pregunto, ¿cuántos estaban esperando que venga el Señor? ¿Van bajando el número de personas o se están muriendo de frío o están durmiendo? Genial, casi todos. Ahora les pregunto, si el Señor nos mandara un mail o un WhatsApp y aparece un cartel que dice, faltan solo 3 etnias y yo vuelvo. Solo 3 etnias y vuelvo. ¿Vos qué harías? Yo cierro acá, tomamos pasaje a la etnia y nos vamos todos. ¿Dónde están esas etnias? Le vamos a hablar del Señor ya. ¿Por qué razón? Porque si esas 3 ya las tenemos como representantes, va a volver el Señor. A veces, ¿sabes que me siento un hipócrita? Al decir, sí, Señor, ven pronto, te pido que vengas, tu iglesia quiere que vengas pronto. Y no hemos hecho nada por las misiones. ¿Qué querés, que venga aquí? No, Señor, que conozcan todas las naciones. ¿Y quién les va a predicar? ¿Quién les va a avisar? No van a bajar ángeles. Nunca lo han hecho. Siempre ha usado a su iglesia para sumarle a la misión del Señor. Bueno, no faltan 3.
y la tarea es enorme. Pero quiero terminar con buenas noticias. Muy buenas noticias. Te cuento. En el año 100 después de Cristo, el número de seguidores era un seguidor cada 360 que no seguían a Jesús. En el año 1270. En el año 1500 solamente 85, un creyente, 85 no creyentes. En el año 1900 hay un seguidor de Jesús y 21 que no conoce, por creyente que no conoce a Cristo. En el año 1970, uno cada 13. En el año 2010, uno cada 7. Ahora, vos fíjate la velocidad desde hace 100 años, desde hace 1900 años, a cómo se están acelerando los últimos tiempos. Cada vez son menos. Cada vez yo tengo uno y hay 7 que no conocen a Cristo. Yo tengo que ir con esos 7, vos otros 7, vos otros 7 y viene el Señor Jesucristo. ¿No te parece una buena noticia? Es decir, pensar el desafío que tenía Pedro, Juan y demás, decía, pero somos muy poquitos para todo lo que hay que hacer. El Señor está esperando su regreso, pero mira lo que está pasando. Te lo cuento en otros términos que también van a alentar tu corazón. Mira, qué difícil está esto. En la tarea restante te quiero contar el número de iglesias por etnias no alcanzadas. Número de iglesias por etnias no alcanzadas. ¿Puedo ver allá? Sonamos, ¿no? Bueno, voy a tratar de leer acá. Miren, en el año 100 eran 0,08. En el año 1000, 0,2. En el año 1500, una iglesia por etnia. 10. En el año 1910, en el año 1950, 33. En el año 1980, 162. Y ahora fíjate lo que está pasando en tu generación, en mi generación. 1990, hay 434 iglesias por etnias. Mirá, en el año 2000 hay 600, creo, no sé cuántas, 650. Y ahora hay en el año 2010, más de 1000 iglesias por etnias no alcanzadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se está volviendo cada vez más fácil porque somos cada vez más iglesias que podríamos ir a tomar una etnia, ir a evangelizar al mundo y poder llegar a las etnias que faltan para el regreso del Señor Jesucristo. Avísale a tu cara que te estás poniendo feliz con las noticias que te estoy dando, porque esto es algo extraordinario. Es extraordinario. Si tan solo pudiésemos ponernos de acuerdo para decir, nosotros aquí en Mendoza, las 20, 30, 40 iglesias que estamos reunidas aquí, ni hablar interdenominacionalmente, si nos pudiésemos poner de acuerdo para ir a una etnia no alcanzada, enviar a 10 personas, apoyarlas, bendecirlas, nosotros colaboraríamos con una etnia más para el regreso del Señor. Últimos números. Esto te estoy hablando de la traducción de la palabra en los idiomas del corazón. En el año 100 solamente estaba escrito en un par de idiomas. A partir del año 1500 comienza la traducción de la palabra de Dios en los idiomas conocidos allí en Europa. Fíjate, en el año 1700, 1800, 1900 y 2000. El número de idiomas, ¿me puedes dar el dato, por favor? 3.000. 3.000 idiomas ya
traducida la palabra de Dios en estos últimos 40 o 50 años. 3.000 idiomas. ¿Entendés la velocidad con que el tiempo está? No te puedo creer. Mira, formo parte de la Comisión de Sociedades Bíblicas Argentinas. Lo que Dios está haciendo. Sociedades Bíblicas Argentinas, en el peor momento de la historia argentina, en los valores de los dólares, en la pandemia, en los negocios cerrados. La Biblia en nuestros últimos 3 años fue el libro más vendido en Argentina. Es la segunda editora de libros con distribución de la palabra del Señor en Argentina. Y hoy Sociedades Bíblicas tiene más de 30 proyectos de traducción a etnias de lenguajes no conocidos, y los recursos se han facilitado porque han crecido los números en una economía donde todo el mundo perdió. Sociedades Bíblicas es prácticamente pocas sociedades o entidades que han tenido ganancias extraordinarias para sumarnos y apoyar al ministerio de traducción de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿quién está en ese negocio? Es Dios que está en los negocios porque es su misión. Y cuando todo el mundo pierde, Dios gana. Y cuando todo el mundo le parece que esto ya es un acaboses, el Señor dice: sigo amando a la humanidad. Mío es los tesoros, la tierra y el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es mío, dice el Señor. Todo es mío, dice el Señor. Si puedes llegar a cantar esta canción, la vamos a escuchar en diferentes idiomas. Este concierto tuve el privilegio de verlo en un momento muy especial de aquí de Argentina, hace un par de años atrás. Y dice así esta canción, y con esto cerramos, diciendo: vamos a ese concierto extraordinario para la gloria de Dios. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Y después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, dice su iglesia. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén y amén.